Instituto Técnico Superior especializado en la ciudad de Panamá y desde el Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología, le damos las muy buenas tardes a todos los que en esta oportunidad se han logrado conectar con nosotros para compartir la conferencia prospectiva con el título La educación superior del futuro. En esta ocasión tenemos al ingeniero magíster Rubén Gómez Sánchez Soto, quien va a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias con relación a este tema. Voy a leerles una hoja de vida corta, la versión corta del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto. Es ingeniero mecánico con más de 50 años de experiencia en Perú, Venezuela, México. Es conferencista nacional e internacional, director gerente de Ingeniería y Servicios Tecnológicos, profesor principal de la Universidad UNI en Perú. Es profesor de posgrado en la UNSA, en la UNAC. Es investigador en el área de la construcción, gestión de proyectos, gestión de riesgos y políticas públicas. Tiene maestría en Administración de Proyectos bajo el enfoque del PMBOK en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Tiene estudios de maestría en Administración con mención en Informática de Gestión en la Universidad con la abreviatura UNMSM y estudios de doctorado en Ingeniería de Construcción en la Universidad con abreviatura UNFV. Fue jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos 2019 en el año 2017. Es consultor en gestión de riesgos, contratado por la Gerencia Corporativa Legal de Petro Perú. Tiene certificación internacional de Stanford en Virtual Design Construction. Tiene estudio de doctorado en políticas públicas y gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Le cedo la palabra al ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Muy buenas tardes, Gavino. Muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación y a su vez mi saludo para todos los que nos están viendo de manera directa. Entonces, Gavino, ¿me permites compartir? Sí, voy a dejar de compartir mi pantalla, perdón. Correcto, gracias. Bien, amigos, muy buenas tardes a todos ustedes acá desde Lima, Perú, dirigiéndome a ustedes con la finalidad de poder compartir este tema que sugirió nuestro amigo Gavino, a quien lo conozco y lo aprecio y nos conocemos, tenemos una muy buena amistad y en varias oportunidades hemos compartido eventos nacionales e internacionales. Bien, el tema que me invitó a disertar Gavino, por lo cual le quedo agradecido, es el tema de la educación de futuro. Entonces, el título que le he puesto a la presentación esta es Transformando la educación del futuro, innovaciones y desafíos. Quiero comentar en primer lugar que he utilizado, evidentemente, como ustedes ya se imaginarán, inteligencia artificial. He utilizado también un informe de UNESCO que analizó la educación superior al 2050 bajo un enfoque, una encuesta global muy seria que desarrollaron ellos y he tomado esa información para de esa manera preparar este tema. La agenda que vamos a tratar, estimados amigos, en esta conferencia es algunas premisas, porque yo creo que lo primero que teníamos que ver es tratar de visualizar cómo vemos al planeta en el año 2050. En el año 2050, evidentemente, la idea está basada en los datos que he podido hacer investigación. Vamos a tener ciertos problemas y graves riesgos. Entonces, ese es lo primero que vamos a ver. E inmediatamente después vamos a ver las estrategias que se plantean tomadas en parte de la publicación de UNESCO
y tomadas de investigaciones en inteligencia artificial, donde dice, ¿no? Estrategia para lograr capacidad de respuesta. ¿A qué se refiere esto de capacidad de respuesta? Que los estados tengamos esa capacidad de respuesta para poder realmente tratar de, digamos así, responder a las necesidades, problemas y riesgos que va a tener el planeta dentro de algunos años. Luego, también veremos los pasos para preparar el talento para el futuro. Este es un tema sumamente importante. Repito, utilizaba inteligencia artificial varias, digamos así, puntos de inteligencia, y también se han tomado el siguiente punto, las estrategias para desarrollar el talento humano requerido para el 2050. Y finalmente, estos puntos que se están señalando en estos tres temas se han convertido en un roadmap, es decir, una secuencia en el tiempo de cómo deberíamos abordar estos aspectos. Y ahí quiero, digamos, solamente señalar lo siguiente, que me parece una secuencia lógica que vamos a ir avanzando y finalmente llegamos al roadmap, es decir, una línea de tiempo. Y acá aprovecho para señalar para todos ustedes, amigos, que todo depende cómo nosotros analicemos nuestros puntos de vista y cómo nosotros tengamos las competencias de hacer de gestión de proyectos. Y finalmente haremos algunas conclusiones. ¿Ok? Entonces, Rubén, perdón, Rubén, si vas a empezar, debes poner diapositiva completa, la pantalla en diapositiva completa, porque ahorita no lo está. ¿Se ve? ok, a ver, entonces voy a, disculpa por esa parte. Ok, entonces pantalla completa, toda la pantalla. Muy bien. A ver, entonces, No, ahora se ve la pantalla de ahí. Ahora le falta, se ven todas las diapositivas. ahora sí, Eso. sí, está bien Sí, así. sí, pero yo no sé los demás, pero se ve también la siguiente diapositiva, no se Ah, ve no, la no, aquí está. primera en Ah, pantalla ya. completa. Ahora, Ahora sí, ya, ahora listo. sí. Entonces, vamos a ver. Gracias, Entonces, Rubén, disculpa. no, al contrario, más bien, muchas gracias. Entonces, estábamos viendo, digamos, acá decía de que el tema es transformando la educación del futuro, innovaciones y desafíos. ¿Ok? Entonces, de aquí la agenda les comentaba un poquito de empezar con los problemas y los riesgos del planeta hacia el 2050. Luego veremos las estrategias para lograr la capacidad de respuesta, es decir, cómo las naciones debemos organizarnos y qué hacer para eso. El siguiente tema serían los pasos para preparar el talento para el futuro, es decir, cómo debemos hacer, porque el talento evidentemente cambia su demanda según la problemática en la cual haya que responder. Y de paso siguiente, las estrategias para desarrollar ese talento humano. Y después, hacer el roadmap, la línea de tiempo de cómo debemos actuar para prepararnos adecuadamente y poder responder desde la educación superior. Y algunas conclusiones finales. Entonces, vamos viendo en este momento las premisas que acá estamos mirando. Primero, la problemática del planeta al 2050. Según lo que he investigado, y ya lo sabemos, además, en este caso, diría yo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la problemática, lo que se refiere al cambio climático, que es un tema que justamente lo que está pasando estos últimos momentos en Latinoamérica con los incendios. El Perú ha tenido gravísimos problemas con los incendios, las temperaturas globales, etcétera, la elevación del nivel de lo que es el mar, el cambio climático y, por supuesto, lo que ya hemos visto en cuanto se refiere a incendios. Otro tema, otro problema que vamos a tener es la escasez de recursos naturales. Es decir, la población demanda el nivel de los países desarrollados o niveles en desarrollo, demandan un uso de recursos. Y por supuesto, la creciente demanda del agua, la energía y alimentos, eso va a generar tensiones a nivel global. Es un punto al cual tenemos que estar preparados como nación y, por supuesto, preparar al recurso humano y al talento bajo ese escenario. Otro punto fundamental que estamos viendo acá es la pérdida de la biodiversidad. Evidentemente, la biodiversidad, hay países como los nuestros, Perú, que tiene una gama de climas, microclimas, perdón, que responde y tiene unas características particulares. Vamos a tener problemas con lo que es la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y todos esos aspectos que están afectando ya, y la escasez del agua, por supuesto. Otro tema fundamental, estimados amigos, que se avisora, que ya en este momento, la región de Latinoamérica y Centroamérica son las zonas que tienen mayor desigualdad en relación a los otros
otros continentes. Entonces, eso, si no hacemos algo como nación, se va a acrecentar estas desigualdades. Y ese es un punto interesante a tomar en cuenta en el propio tema que es la educación superior del futuro. Ese es un punto sumamente importante. Otro aspecto que acá se señala como problema son las crisis de la salud global. La pandemia del COVID evidentemente nos ha demostrado que somos vulnerables desde el punto de vista de las partes de salud. En el caso, solamente para mencionar, estimados amigos, comentarles que en el Perú, lamentablemente, el índice de muertos por 1.000 o 1.000.000 de habitantes fue el más alto del mundo. Es una pena que haya ocurrido esto. Otro problema que vamos a tener es la desinformación y educación. En este sentido, evidentemente, ya hemos hecho una entrevista recientemente, en el viernes pasado, se hizo una entrevista, yo entrevisté en un programa que tengo en televisión del mecanismo del éxito, entrevisté a Francisco José Mojica y otra persona más, y realmente ahí hemos visto claramente la necesidad que existe de que los países tienen que tener un servicio de educación de calidad. Solamente teniendo ese servicio de esa calidad de educación, podremos hacer la investigación apropiada. Y haciendo la investigación apropiada, podremos crear conocimiento. Y si creamos conocimiento, lograremos crecimiento económico. Ese es un punto central y por esa razón, cuando me invitó Gavino a esta presentación, la acepté porque estoy trabajando en esos temas. Entonces, esos son los puntos importantes. Ahora, también tenemos que ver los principales riesgos que tiene el planeta pensando en el 2050. El riesgo, y los he puesto en rojo acá porque evidentemente tenemos acá el principal, los riesgos ambientales. ¿Y eso qué va a significar? El aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres de todo tipo y la destrucción irreversible de muchos ecosistemas críticos que a su vez traen graves problemas. Por otro lado, los riesgos económicos, la inestabilidad, la incertidumbre y ese tema que cada vez en muchos países e incluso también el Perú está teniendo esos problemas en este momento. Y si, digamos, no hacemos que la educación superior se afiance y tenga una educación superior de calidad, nuestros problemas a medida que pasa el tiempo se van a incrementar. Entonces, ahí también el impacto negativo de la parte de la agricultura y el turismo. Después, el riesgo para la salud, la propagación de las enfermedades, digamos así, infecciosas de diversos tipos. Y hay otro aspecto que cada vez está tomando ribetes peligrosos, que es la salud mental. Ese es un tema sumamente importante. Los riesgos sociales, ¿no? Aunque relacionados con la parte de agua y tierra en muchas partes, y encima que en el caso del Perú tenemos brechas en servicios básicos de infraestructura, eso acrecienta el problema en el presente. Si no solucionamos eso, de acá a unos 15 a 20, 25 años, esa situación va a ser más crítica. Por otro lado, los riesgos tecnológicos, donde evidentemente muchísimas tecnologías actuales van a desaparecer. Y por lo tanto, evidentemente que esto va a generar que requiramos talentos diferentes a los actuales. Las amenazas actuales de la ciberseguridad, que es un tema también sumamente crítico. Entonces, amigos, con esta parte hemos visto problemas y riesgos. Entonces, ahora vamos a plantear, y otra cosita más, he puesto acá este logotipo del globo terráqueo, porque evidentemente la educación superior tiene que ver con su impacto en el manejo global. ¿Ok? Entonces, por esa razón, ahora vamos a ver las estrategias para lograr capacidad de respuesta. Todas estas cosas yo los he hecho en base a mapas mentales para que tengamos una visión más amplia, más simple y directa. Por ejemplo, ¿qué estrategias debemos tener para poder tener capacidad de respuesta como nación, como país, ante el reto de la educación del futuro? Una de las cosas que nos dicen, adaptación de modelos educativos. Ese es un punto central. Y para eso tenemos que hacer evidentemente los estudios prospectivos en el sistema educativo de cada país. Otro, la incorporación de tecnologías. Otro tema que tenemos que trabajar, el desarrollo de rutas formativas y personalizadas, porque evidentemente que lo que se busca cada vez, y nos explicaba justamente Gavino, en donde él trabaja en este momento, que es una universidad, pero que son formaciones cortas basado en modelo alemán y también de otros países. Después, por otro tanto, dice el fomento del aprendizaje continuo. No podemos pensar en que la formación que tengamos en un determinado periodo de tiempo va a ser duradera en el tiempo sin problemas. Todo está cambiando a un ritmo enormemente rápido y eso hace que, digamos, si no nos preocupamos, vamos a quedar obsoletos en los conocimientos que tengamos. Y por supuesto,
para tener capacidad de respuesta, tiene que haber colaboración con la comunidad. Y esto evidentemente toma varios nombres. Uno de los nombres que toma es la responsabilidad social. Yo acá quiero, digamos, mencionar muy claramente a las universidades que están ubicadas en los principales rankings mundiales. Y particularmente quiero tomar el caso de la Universidad de Oxford, que los vengo siguiendo y lo tomo como modelo para muchas cosas. La Universidad de Oxford, en el periodo 2018-2019, ha generado un impacto económico de 15.7 billones de libras esterlinas. Y dentro de ese rubro tan enorme, tan grande que ha generado esta universidad, el 50% es debido a la investigación y al intercambio de conocimientos. Y ese intercambio de conocimientos evidentemente va a la sociedad, va a la comunidad. Entonces, ese es el punto de colaboración con la comunidad. Y por supuesto, tenemos que tener una permanente evaluación y mejora continua. Entonces, el trabajo en estas estrategias que estamos mostrando aquí nos van a generar la capacidad de respuesta. ¿Esto qué significa, amigos, para cada una de nuestras naciones? En el caso nuestro, en el caso del Perú, tenemos el Ministerio de Educación y tenemos SUNEDU. SUNEDU es el organismo que supervisa a todas las universidades. Entonces, por lo tanto, ambas organizaciones tenían que fortalecer estos aspectos para ir trabajando de manera sostenida en mejorar la capacidad de respuesta de las universidades. SUNEDU es la que, digamos así, supervisa, regula al sistema universitario en el Perú, que lamentablemente no está en las posiciones que deseáramos. La mejor universidad que tenemos ubicadas en el ranking internacional, estimados amigos, está en el orden de los 700 arriba, perdón, abajo de la posición 700 y hasta la 1000. Entonces, evidentemente tenemos que trabajar fuertemente para revertir esa situación que ya de por sí es una brecha al 2024. Y si nos avanzamos más adelante pensando en el futuro, evidentemente que los ritmos de trabajo, la gestión, las políticas públicas tienen que mejorar sustancialmente. Sobre este aspecto que decía de lo que es la capacidad de respuesta, acá hay una breve conclusión. Dice así lo siguiente: la educación superior del futuro debe ser proactiva en su respuesta a los cambios globales. Si no lo somos proactivos, evidentemente nos vamos a quedar, y eso es un grave problema. Esto no solo implica actualizar currículos y metodologías, sino también fortalecer su relación con el entorno social y económico. La perspectiva estratégica juega un papel fundamental al ayudar a las universidades a prepararse para un futuro incierto, asegurando que continúen siendo relevantes y efectivas en su misión educativa. Entonces, claramente esta conclusión, estimados amigos que nos vienen siguiendo en esta presentación, está dicho con precisión. Toda universidad debe tener un plan prospectivo de construcción de futuro. Solo así va a preparar sus faros de energía y de luz para adelantarse y por lo menos prepararse mejor para lo que se viene en el futuro. Así entonces ahora pasamos al siguiente tema. Los pasos para preparar talentos para el futuro. Es otro punto de vista que vamos a desarrollar. Ahora, todos estos mapas mentales han salido, acá están las referencias abajo, se ha utilizado inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo le he incorporado los textos que he encontrado y le he pedido que me plantee ideas y de eso yo he preparado estos mapas mentales. Entonces, ¿cómo va a ser el talento humano para el 2050 según estos aspectos que acá se señalan? Primeramente, las personas ya ahora, pero más aún adelante, las habilidades blandas. Es un tema tremendamente potente e importante. Fíjense, al momento hay una universidad que es la Universidad de Harvard, que ha hecho investigaciones y muchas otras, por supuesto, pero cito esta, que la Universidad de Harvard señala que el éxito profesional depende en un 85% de las habilidades blandas. Ahora, lo importante está que esas habilidades blandas deben ser tema inherente de la formación en la educación superior. Si ahora es necesario, para el futuro va a ser mucho más, porque las capacidades de respuesta tienen que ver con las habilidades interpersonales de todos los individuos que van a estudiar una educación superior. Después otro, competencias técnicas y digitales. Los aspectos de la digitalización, evidentemente, ya en muchos países está avanzando enormemente. Yo solamente como una mención de acá del Perú es que, por ejemplo, se acercan elecciones en el Colegio de Ingenieros del Perú
se acordó en el, digamos, en el Congreso Nacional de Consejos Departamentales hacer una votación electrónica no presencial. Pero lamentablemente por razones, fíjese de lo que ocurre, ¿no? Por razones del estatuto y reglamento, se va a hacer la votación electrónica no presencial, pero sin embargo las adherencias, es decir, ¿qué significa? Que las listas que estén en concurso tienen que tener la confianza de los ingenieros y ese proceso se hace en papel. Imagínense lo que, digamos, significa en brechas tecnológicas este aspecto. Otro tema importantísimo del talento humano es la conexión global. Es decir, las personas que estudien tienen que tener y estar al tanto de lo que ocurre en las megas tendencias. Por lo tanto, su educación y formación tiene que ser bajo otros aspectos de pleno conocimiento de lo que viene ocurriendo. Otro tema importante, como ustedes lo están viendo acá, estimados amigos, es el liderazgo inclusivo. El liderazgo es una de las habilidades blandas fundamental ahora y más aún en el futuro. Acá, evidentemente, dicen los líderes del futuro deberán ser inclusivos, capaces de inspirar y guiar y a equipos diversos multidisciplinarios. Entonces, este tipo de competencia es fundamental y por lo tanto, para que estos talentos, estos elementos que tiene que tener el talento humano, las universidades tenemos que hacer el planeamiento apropiado para incorporar las estrategias apropiadas para lograr estas competencias en el talento humano para el 2050. El otro aspecto que ustedes ven, amigos, acá es el enfoque interdisciplinario. No hay un problema que se pueda solucionar con una sola disciplina. Eso ya lo vemos, sabemos que todos los problemas son complejos y más aún si hablamos de problemas sociales, son enormemente complejos. Hay un aspecto que, por ejemplo, acá en el Perú está muy crítico e incluso el día de hoy hay una huelga de las empresas transportistas. ¿Y por qué se ha generado este paro de las empresas transportistas principales? Debido al proceso de extorsión, debido al proceso de inseguridad ciudadana, debido a la ubicación y trabajo de organizaciones criminales. Entonces, ese tema, solucionar ese asunto no es cuestión solo de seguridad, sino es un tema de orden disciplinario, holístico, sistémico. Por lo tanto, el nuevo talento humano tiene que tener ese enfoque necesariamente. Y por supuesto que también se requiere un aprendizaje continuo. Es decir, que se tenga que generar a que las personas tengan presente que permanentemente tienen que cambiar sus competencias con las cuales concluyeron su programa de educación superior y prepararse para lo que se viene. Otro tema que es fundamental, amigos, es la conciencia social y ética. En esa parte yo quiero, digamos, precisar con mucha claridad. Yo particularmente en este momento, ya lo dijo Gavino, soy profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y como parte de ser profesor principal, soy parte del tribunal se llama así, Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y este Tribunal de Honor es producto de una ley que se aprobó hace cosa de 7 años en el Perú, se llama la Ley 30220, que es la ley de SUNEDO o del sistema universitario. Entonces, esa ley en el artículo 75 ha previsto que toda universidad debe tener un tribunal de honor universitario. Este tribunal de honor universitario lo que es ver son los actos que tienen que ver con la ética y la moral de las autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y, por supuesto, ver en todas las universidades del Perú. Entonces, quiero tocar solamente algunos aspectos de esta parte de lo que es la ética. Y, por ejemplo, en la parte ética, estimados amigos, piensen ustedes en mi caso personal, ¿no? Yo soy Rubén Gómez Sánchez, profesor. A lo mejor en el curso que estoy dictando tomo una decisión en el sentido, digamos, de que algunos aspectos que yo al menos pienso que no es importante una competencia en la formación de los estudiantes de la facultad en la cual yo dicto. Y si esa decisión que yo tomo, digo, ya, este tema no se va a dictar. Entonces, pero sin embargo, esa decisión que yo tomo puede tener evidentemente un impacto en el futuro de los jóvenes. Entonces, por lo tanto, la ética tiene que ver con esto, estimados amigos, y por lo tanto, en mi caso personal, ¿Me lo puedes disculpe, pasar eso? por favor, ¿podrían ser tan amables de, a ver un ratito, por favor, el micro, por favor, sean tan amables de poder, eh,
cerrar sus micros para que de esa manera no tengamos problemas, amigos. Por favor, les pido, ¿sí? Háganme el favor. Entonces, bien, estamos viendo acá nuevamente, entonces estaba hablando de la parte de la ética y estaba señalando claramente que en la parte ética, las decisiones que tome un docente, una autoridad, puede afectar al futuro de los jóvenes. Y eso es un aspecto ético y moral. Entonces, ¿a qué me refiero? En mi caso personal, he preparado una serie de documentos que ya los entregué al Tribunal de Ética para que sea discutido a nivel de Tribunal de Ética, aprobado, digamos, por supuesto, observado, aprobado, y eso va a la Asamblea Universitaria y se implementa en la universidad y comienza a generar cambios muy importantes. Por ejemplo, les comento un tema de una propuesta que se ha lanzado a través del Tribunal de Ética que vamos a hacer, es hacer el libro blanco de la aspectos de anticorrupción de la universidad. Entonces, ese libro blanco se va, por supuesto, es un producto de una consultoría que se va a contratar, pero va a ser un libro blanco que se va a aplicar en toda la Universidad Nacional de Ingeniería para ver todos los aspectos de interrelaciones que tengan que ver bajo el concepto de plena integridad. Y eso es un tema que sale de lo que acá dice, ¿no? Conciencia social y ética. Es un aspecto, repito, de suma importancia. Como ven ustedes, entonces acá hemos visto estos aspectos que deben tener los jóvenes según este aspecto. Muy bien, acá entonces pasamos y acá hay una breve conclusión. Dice, en resumen, el talento humano del 2050 estará caracterizado por una combinación de competencias técnicas avanzadas y habilidades blandas robustas, conciencia social, capacidad de aprendizaje continuo, enfoque interdisciplinario, liderazgo inclusivo y conexión global. Las instituciones educativas jugarán un papel crucial en la formación de estos talentos, adaptando sus currículos y métodos de enseñanza para preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro. Estimados amigos, entonces con este tema, que evidentemente antes hemos visto las estrategias para tener capacidad de respuesta, ¿correcto? Ahora hemos visto el mapa mental de cómo está concebido el talento humano. Entonces, si tenemos capacidad de respuesta y ahora vemos cómo está el talento humano de futuro, ¿qué tenemos que hacer? Implementar aspectos concretos que nos permitan responder. Y esas decisiones que hagamos como gobierno, como rectores o autoridades de una universidad, esas decisiones tienen que ver con la ética y la moral. Es decir, responder a la demanda, responder a las megatendencias es una decisión sumamente importante para una nación. Sigamos, amigos, entonces. Ahora, entonces, ¿cuáles son ahora las estrategias para desarrollar el talento humano? Como dije, ¿no? Hace unos minutos vimos en qué debemos avisorar para tener capacidad de respuesta. Y ahora hemos visto cómo es el talento. Entonces, ahora, ¿qué cosa nos falta unir? El punto de la capacidad de respuesta con lo que es el talento. ¿Y eso cómo se llama? Estrategia para desarrollar el talento humano en el 2050. Entonces, con estos tres mapas mentales que estoy conversando con ustedes y poder, digamos así, plantear las ideas principales, evidentemente lo que vamos a hacer es tener los tres aspectos fundamentales. Y finalmente luego veremos el roadmap. Entonces, ¿cómo debemos actuar en el tiempo? Entonces, tenemos todo, ¿no? Los datos, estrategia para tener capacidad de respuesta como nación. Y además, cómo va a ser el perfil del talento humano al 2050. Y ahora vamos a ver las estrategias. Correcto. Entonces, en esto de acá, tenemos un mapa mental mucho más frondoso, mucho más, con más acciones que tenemos que hacer como estrategias. Dice claramente, ¿no? Estrategia para desarrollar talento humano en el 2050. O sea, el paso de la capacidad de respuesta para llegar a formar el talento de manera concreta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué estrategia hay que aplicar? Educación inclusiva y accesible. Fíjense, ya nosotros estamos aplicando en la formación que doy dicto en el curso que yo tengo en la Universidad de Ingeniería, se llama Gestión de Proyectos. Estamos utilizando, vamos a llamarle los mapas, perdón, los modelos de simulación. Los modelos de simulación en base a dinámica y sistemas. Y justamente uno de los modelos principales que estamos utilizando, una de las variables es la educación inclusiva. ¿Qué significa la educación inclusiva y accesible? La educación inclusiva significa que la educación
debe ir siendo personalizada de tal manera que no es que entremos con todos los estudiantes, los jóvenes, a un proceso masivo. Hay que dejarla potestad y que sea algo personalizado. Entonces, si es algo personalizado, evidentemente que es inclusiva y a su vez accesible, porque tenemos que tomar en cuenta cómo llegan los jóvenes a las aulas universitarias. Ese es un tema sumamente importante, amigos, que tenemos que tomar en cuenta en este proceso. Otro, desarrollo de competencias claves. Las competencias claves es lo que tenemos que, vamos a decir, es el valor público que da la universidad a los jóvenes y es el valor público que mide la sociedad y el propio joven. Pensemos por un momento que en una universidad tenemos, no sé, imaginemos 500 egresados. Estos 500 egresados, si son sometidos a un examen nacional, evidentemente lo que se va a medir qué cosas son las competencias claves. Y según la propuesta que nos da UNESCO y la inteligencia artificial empleada, nos dice que acá hay dos habilidades claves, las habilidades técnicas y las habilidades blandas. Entonces quiere decir que con este mapa mental debemos desarrollar nuestros proyectos de formación profesional, nuestros cursos de formación profesional y por supuesto tenemos que lograr que los docentes y las autoridades cuenten con un perfil diferente. Eso no está aquí, pero eso es necesario hacerlo. El otro tema que tenemos que tener acá, utilizar metodologías innovadoras. Y eso es un aspecto importante, por ejemplo, acá lo dice, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos. Y por supuesto la educación experiencial, perdón. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos es un tema central. Eso tiene que ver con la gestión de proyectos. Es decir, todo joven tiene que tratar de concretar una idea pensando que la idea es una respuesta a un problema y eso concretarlo en algo tangible o intangible, pero que cierre la necesidad pública. Otra estrategia que tenemos que tomar en cuenta es la colaboración interdisciplinaria. Y por esta razón es fundamental que aparte de que se formen, imaginemos, ingenieros economistas, haya tópicos en los cuales intervengan diversas especialidades ante un problema. Entonces, eso obliga a que los estudiantes que están en diversos, digamos así, semestres de formación puedan tener enfoque holístico, que eso es fundamental para tomar mejores decisiones. Por eso dice, ¿no? Colaboración interdisciplinaria, proyectos interdisciplinarios y alianzas con la industria. El tema de la alianza con la industria, si no lo logramos, ya lo dijo Gavino, de cómo es la formación del instituto, o la universidad donde él trabaja, que tiene esto como modelo educativo, que eso es sumamente importante. El otro tema, estimados amigos, es el formato del pensamiento crítico y creativo. El pensamiento crítico está evidentemente al hecho en que la persona de por sí, por su formación que se va logrando y perfilando su análisis mental, tiene que tener pensamiento crítico en el sentido de poder plantear una serie de propuestas ante un problema. Ahí dicen esos talleres de innovación y el desarrollo de casos prácticos. Evidentemente, lo mejor es, pues, evidentemente la casuística. Nosotros, por ejemplo, en el curso que les estoy comentando de gestión de proyectos que dicto los lunes de 18 a 22, estamos trabajando en este momento. El lunes que viene, por ejemplo, los alumnos del curso van a presentar un modelo en dinámica y sistemas. Y el modelo está orientado al análisis, modelamiento del problema, de la problemática de la corrupción en obras públicas. La pregunta es, ¿por qué hacemos eso? Porque evidentemente todo profesional de ingeniería va a trabajar en proyectos, en obras, y por lo tanto el hecho, digamos, que elaboren un modelo en simulación, en dinámica y sistemas de ese tipo, lo que va a hacer es tener un análisis crítico en relación a saber cómo responder ante una problemática. Ustedes saben muy bien, amigos, que la problemática es un conjunto de problemas. Entonces, al hacer un modelo de simulación en dinámica y sistemas, vemos claramente qué variables es la más adecuada para ser atendida como la variable que permita mitigar la corrupción. ¿Ok? Esa es otra estrategia. Y después dice educación continua. Es un punto importante porque acá dice programas de capacitación y otros temas más, de forma continua en el tiempo. Es una premisa básica que los jóvenes tienen que tener eso muy bien consolidado como su análisis y su forma de estudiar y autoformación. Otro tema, el uso de las tecnologías educativas. En este caso, plataformas digitales, simulaciones virtuales, lo que estamos haciendo, ¿no? Evidentemente, ahora
yo estoy acá en Perú, ustedes están en Panamá, hay otras personas, Mónica que está en Chile, y evidentemente este aspecto de orden tecnológico nos ha roto todas las barreras del pensamiento, del análisis, de la discusión, y eso evidentemente nos permite tener otro enfoque de lo que es la educación, y hacia eso debemos apuntar, ¿ok? Otro tema que acá es fundamental que nos señala este aspecto de la estrategia para desarrollar el talento humano al 2050 es la evaluación y la realimentación continua. Ese es un punto fundamental, ¿no? Y si tenemos que dentro del modelo educativo tenemos el acercamiento a la industria, el acercamiento a la parte de investigación, evidentemente que eso nos va a permitir consolidar el aspecto de la formación. Por ejemplo, yo les comentaba de que hablaba de la ley 30-220 que se ha aprobado hace 7 años acá en el Perú. El tema central de esa ley son dos aspectos fundamentales. Y en esta secuencia, dice, la universidad está creada para investigar y educar. Entonces, la parte de investigación es el tema central. Yo, por ejemplo, en el curso que hace poco terminé como profesor, en el curso de modelos de gestión de proyectos de construcción, han hecho un artículo científico de revisión. Y de los 6 artículos que han planteado los alumnos de la maestría, 5 han sido aprobados por la editora de la revista Fidelitas de Costa Rica. Ese es un tema sumamente interesante. Entonces, en la evaluación y retroalimentación continua tenemos la evaluación formativa y el feedback constructivo. Entonces, evidentemente que con digamos así, con este permanente uso de casuística y exposición, no solamente en aula de clase, sino exposición combinada con empresa, evidentemente que los jóvenes van a poder validar y ganar confianza en sus propuestas y con eso generarían la masa crítica que hemos dicho. Otro punto, dice acá el fomento de la sostenibilidad. Entonces, currículos sostenibles y proyectos sociales. Este tema de los proyectos sociales es un tema fundamental para cualquier especialidad de la formación en educación superior, porque tenemos que, nuestra formación tiene que estar orientada a los problemas públicos, a presentes y lo que se viene. Por eso que estamos hablando de educación superior de futuro. Y por eso que estamos viendo cómo es la capacidad para generar respuesta y cómo es el perfil de las personas, de los jóvenes en el futuro. Y otra propuesta más de estrategia, dice acá, cultura de innovación y emprendimiento. Claramente tenemos que tener plena conciencia, estimados amigos todos, de que lo que se refiere a la innovación es el motor del crecimiento económico. Acá quiero aprovechar para poder citar un índice que es muy importante, que fue puesto, digamos, propuso el Massachusetts, el índice de complejidad económica. Ese índice es sumamente importante porque está relacionado con estos aspectos de la cultura de innovación y emprendimiento. Entonces, un país que invierte en ciencia, tecnología e innovación de manera consistente, sostenible en el tiempo, evidentemente que genera una educación de calidad. Y si la educación superior es de calidad, la investigación va a ser de calidad. Y esa investigación va a generar conocimiento. Y en ese conocimiento es justamente la parte de la innovación y el emprendimiento. Recientemente, bueno, el año pasado estuve en Israel. Fuimos un grupo muy importante de personas de varios países del mundo y digamos, pues realmente ver en Israel los institutos. Visitamos el Instituto Weizmann, por ejemplo, un instituto de investigación básica sumamente importante y tuvimos experiencias muy bonitas e importantes en Israel, donde evidentemente ustedes saben, amigos, que el riesgo de éxito de los proyectos de innovación y emprendimiento no es alto, al contrario, es bajo, pero evidentemente si uno fracasa en un proyecto de investigación, de innovación o de emprendimiento, hay que tomarlo como parte de la preparación y no sentirse derrotado y ya no avanzar. Al contrario, tenemos que seguir avanzando. Entonces, todas estas son las estrategias, digamos así, de que se está pensando en el talento humano para el 2050. Dentro de esta última parte de cultura, innovación y emprendimiento están los espacios maker y laboratorios de innovación y los programas de emprendimiento. Acá quiero citar también el aspecto de innovación como tema clave. Y fíjense, en la parte de innovación en el Perú, en su cultura ancestral de los incas, hemos tenido avances muy importantes en metalurgia, en construcción, y que evidentemente ese tema que viene de raíz tenemos que aprovecharlo al máximo.
Muy bien, amigos. Entonces, como hemos visto, tenemos 3 elementos claves, 3 mapas mentales. Repito, el primer mapa mental hemos dicho cómo prepararnos para tener capacidad de respuesta. El segundo hemos visto cómo es el perfil del joven de que sea el producto de la educación del futuro. Y acá las estrategias, si ya tenemos capacidad de respuesta con esas estrategias, vamos a lograr el tema. Entonces acá tenemos esta pequeña conclusión. Este mapa mental proporciona un marco claro sobre las estrategias necesarias para desarrollar el talento humano requerido para el 2050. Al abordar estos temas, las instituciones educativas pueden preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos futuros, asegurando que estén equipados con las habilidades y competencias necesarias para prosperar en un mundo en constante cambio. Evidentemente, amigos, acá también yo quiero aprovechar para decir lo siguiente, ¿no? Está claro que la formación tiene que ser multidisciplinaria. Está claro que debemos tener estudiantes de diversos países del mundo y solamente aplicando estas estrategias que estamos señalando, iremos logrando, por supuesto, subir en los rankings de las universidades, de los rankings internacionales. Muy bien. Entonces, después de esto, vamos al roadmap, a la línea de tiempo para desarrollar ese talento humano al 2050. Entonces acá les muestro brevemente y rápidamente cuántas fases son. Acá lo tienen ustedes. La fase 1, que sería la inicial y está planteada para el 2024-2025, hacer una evaluación y planificación. Tema primero que hay que hacer, es decir, saber dónde estamos. Y por supuesto, sabiendo dónde estamos, tenemos que ver nuestra planificación. Entonces, por esa razón dice acá, análisis de necesidades y definición de objetivos. La siguiente fase, el diseño curricular previsto en este caso, según las propuestas de inteligencia artificial, del 2025 al 2026. Y ese diseño curricular evidentemente tiene que ser con desarrollos, líneas de trabajo, desarrollos currículos interdisciplinarios y de incorporación de metodologías activas. Entonces, como verán, esa secuencia, ¿no? La fase 1 al 25, la fase 2, el diseño al 2026. Y la fase 3, evidentemente el tema central, amigos, la capacitación. ¿Pero por qué como fase 3 y no como fase 2? Porque evidentemente primero tenemos que saber hacia dónde vamos. Segundo, tenemos que tener la malla curricular y, por supuesto, tenemos que revertir esa brecha que tendríamos con los docentes actuales, en línea de tiempo actual, con relación a lo que se va a preparar a la gente. Entonces, en esta parte de la capacitación docente 2026-2027 está la formación continua para educadores y el fomento del pensamiento crítico. Y, por supuesto, estimados amigos, es un cambio radical en el perfil de los docentes, dependiendo, por supuesto, de cuál es la línea base. Pues, por ejemplo, nos decía Gavino en su introducción que ellos están utilizando un modelo alemán de educación dual. Eso evidentemente ya generó un cambio en el perfil de los docentes. Pero si una universidad no tiene, por ejemplo, ese modelo, tenemos que partir de una línea base menor a ese punto. Eso ya de por sí es una brecha. Entonces, todo depende de cuál es la línea base que tenemos. Y de ahí viene la fase 4, que es la implementación, en este caso 2027 al 2030 como propuesta. Y en esa parte, ¿cuáles son las líneas de acción? El lanzamiento de nuevos programas y los proyectos colaborativos. O sea, este punto, esta fase 4 es una fase muy importante, ¿no? Porque ya primero hemos hecho el diagnóstico, segundo es hecho el nuevo diseño curricular y tercero ya hemos preparado a todos los docentes y por lo tanto comenzamos a cosechar. Entonces ahí tenemos nuevos programas que nos permitan generar nuestro posicionamiento hacia arriba. Y por supuesto los puestos colaborativos que evidentemente nos van a posicionar con la sociedad. Y ese es el tema central, también llamado las universidades de primera misión, las universidades de segunda misión, las universidades de tercera misión y las universidades de impacto económico. Evidentemente, cuando estamos hablando de proyectos colaborativos, nos estamos refiriendo claramente a las universidades de tercera misión y las universidades de impacto económico. Y ese es el ejemplo que les comenté, Oxford, Massachusetts, Harvard y otras más. Stanford, perdón. ¿Ok? Entonces, de ahí pasamos a la fase 5, donde dice evaluación y ajustes, según resultados, por supuesto. ¿Qué líneas de trabajo tenemos que tener? Evaluaciones formativas y retroalimentación y mejora continua. Entonces, con eso ya estaríamos en el 2032. Y de ahí nos pasamos a la fase 6,
sostenibilidad y adaptación de 2032 al 2050. Entonces, como verán, pero primero vamos a, por supuesto, a describir un poquito la fase 6. Dice sostenibilidad y adaptación, o sea, son los ajustes finales. Acá que tenemos que ver la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, la formación que tenemos que generar en los jóvenes es que permanentemente ellos tengan el autoaprendizaje, pero con una solidez en la formación obtenida en la sala de estudio, que evidentemente tiene que ser, digamos así, con participación de empresa, de la sociedad, etcétera. Y finalmente, la innovación constante. Entonces, esto es la propuesta, amigos, del roadmap o la línea de tiempo. Ahora, evidentemente, yo acá he reducido estas partes, pero acá lo vamos a ver. Entonces, fíjense, acá tenemos, para que nos permita ver mejor, acá tenemos lo mismo. Entonces, acá en cada uno tenemos, hay ciertas acciones que tenemos que hacer. Entonces, esto que está aquí es un programa del 2024 al 2050. Es un megaproyecto que son para poder hacer todo el planeamiento. Y acá está dicho, por ejemplo, solamente para, vamos a tocar este punto de lo que es la evaluación y la planificación. En primer lugar, análisis de necesidades. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar un diagnóstico de las competencias requeridas por el mercado laboral en 2050. Identificar brechas en la formación actual de los estudiantes. Esta es acá la línea base que les comentaba. Evidentemente, si las universidades nuestras están, imagínense, ¿no? Dentro de las 400 mejores del mundo, por supuesto nuestra línea base es diferente a universidades que estamos por debajo de los 700 u 800 o 900 o 1000. Evidentemente que es diferente. Y por supuesto acá dice definición de objetivos. Establecer metas claras y medibles para la formación de competencias claves. Crear un plan estratégico que alinee los objetivos educativos con la necesidad del futuro. Entonces, como verán ustedes, amigos, esta fase 1 es la fase netamente para decir, en esta posición nos encontramos, así estamos en este momento y hacia dónde tenemos que ir. Definir eso. Ahora, por otro lado, en la fase 2, el diseño curricular, ¿a qué se refiere la primera? Diseñar programas académicos que integren diferentes disciplinas y enfoques. Ese es el punto, ¿no? Tenemos que tener enfoque holístico en la formación. Y por otro lado, incorporación de metodologías activas. Entonces, implementar el aprendizaje basado de proyectos y otras metodologías activas de los planes de estudio. Ese es un punto central, amigos, que evidentemente va a significar, como ya se comentó, que el perfil del docente sea diferente, el perfil de las autoridades con mayor razón, porque si las autoridades no cambian en el sentido de tener una buena formación, evidentemente se van a convertir en riesgos para el avance hacia la formación de ese talento humano para el futuro, de educación superior del futuro. La fase 3, formación continua para educadores. Ofrecer programas de capacitación para docentes en metodologías innovadoras y uso de tecnología educativa, para poder ser una educación mucho más amigable, mucho más personalizada y de esa manera lograr motivar de mejor manera a los jóvenes. Y el fomento al pensamiento crítico. Capacitar a los docentes en técnicas para promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Y dentro de esto sugiero que se implemente la dinámica de sistemas como tema principal. En la Universidad Nacional de Ingeniería hemos tenido reunión reciente el día de ayer con el señor rector de la universidad y se ha acordado de que el tema de dinámica y sistemas va a ser un curso gratuito ofrecido por la Universidad de Ingeniería a todos los interesados del Perú y del mundo. Y simplemente lo que vamos a hacer es ofrecer y empezar a programar ese curso. Se matricula, es gratuito. Simplemente lo que pasa es que si ya quieren un diploma, va a haber un monto X que va a permitir que con eso ir dando la sostenibilidad al programa. Eso es sumamente interesante. Y acá, casi para terminar la presentación, estimados amigos, tenemos la fase 4. Lanzamiento de nuevos programas. Recuerden lo que les dije, ¿no? Una vez hecho la línea de base, una vez puestos los nuevos programas, una vez hecho todo el programa de cambio de estilos de profesores, de liderazgo y todo, viene pues evidentemente los nuevos programas. Implementación de nuevos currículos y metodologías en las aulas. Proyectos colaborativos. Establecer alianzas con empresas y organizaciones para desarrollar proyectos reales donde el estudiante se aplique sus conocimientos. Esto es la validación de lo que la universidad está haciendo. Y estos son los modelos de acreditación que tienen los principales, EIB y otros más. Entonces, este es un tema central, amigos, hacia donde estamos caminando con esta propuesta de educación al futuro.
La fase 5, evaluación y ajustes. Evaluaciones formativas. ¿Qué es la recomendación? Introducir evaluaciones continuas que permitan medir el progreso de los estudiantes en el desarrollo de las competencias. Y la otra parte, retroalimentación y mejora continua. Recoger retroalimentación de estudiantes, docentes y empleadores para ajustar los programas según sus necesidades. Y de esa manera, preparar a todos los jóvenes. Y eso tiene que ser de manera permanente. Pero por supuesto, la universidad, al haber hecho su estudio prospectivo, permanentemente va viendo las megatendencias que generan input a la formación y cambio de sus programas. Y finalmente la fase 6, la sostenibilidad y la adaptación, promoción del aprendizaje a lo largo de la vida. Fomentar una cultura de educación continua en estudiantes y profesionales, ofreciendo programas flexibles que se adapten a sus necesidades. Temas permanentemente ir mejorando en sus competencias, ¿no? Y finalmente la innovación constante. Establecer mecanismos para la revisión periódica del currículum y las metodologías, asegurando que se mantengan relevantes ante los cambios del entorno laboral. Entonces, amigos, de esta manera hemos trabajado los 3 temas claves y un roadmap, una línea de tiempo. Entonces acá voy a leer esta pequeña conclusión sobre este tema. Dice, este roadmap proporciona una guía clara sobre cómo las universidades pueden estructurar sus esfuerzos para desarrollar el talento humano necesario para el año 2050. Al seguir estas fases, se asegura una preparación adecuada a los estudiantes, alineando su formación con las demandas futuras del mercado laboral y contribuyendo al desarrollo sostenible. Es evidente, amigos, que estas propuestas que acá se hacen, en el día de hoy, en el año 24, pasado un tiempo, tenemos que realimentarlas, ¿no? Porque va cambiando las cosas, pero esta es una primera línea, un primer esfuerzo que genera una línea base. Y solamente una pequeña parte de conclusión que acá lo quiero comentar. Después de haber hecho estos 3 mapas mentales y haber visto evidentemente este roadmap, dice acá, la educación superior requiere necesariamente establecer un plan estructurado de construcción de futuro. Es decir, no se puede pensar en una universidad que no tenga un plan de prospectivo. Eso es inadmisible, porque la prospectiva nos permite preparar, no solamente tener el plan, sino preparar a las personas, sobre todo a los máximos ejecutivos de la universidad, para que permanentemente tenga como estilo de función y liderazgo ese pensamiento de futuro. En la presente exposición se han tocado los principales temas que requieren ser motivo de atención y reflexión para definir los compromisos de política, gobernanza a nivel de los países interesados. Perú es un país interesado que estamos trabajando en esto y particularmente en mi caso personal estoy trabajando permanentemente en investigación de este tema. Y además dice acá, dice, ¿no? Vamos a, en esta parte, mejor leo completo. En la presente exposición se han tocado los principales temas que requieren ser motivo de atención y reflexión para definir los compromisos de política, gobernanza a nivel de los países interesados en revertir en parte las brechas existentes en el presente. ¿A qué me refiero con esto, amigos? Ya lo dije, en el caso de Perú, nuestras universidades, la mejor está por debajo de la posición 700. O sea, ya tenemos una brecha al momento. Por lo tanto, el esfuerzo nuestro en lo que viene adelante tiene que ser mayor. Entonces, ese es el tema, amigos. Más bien, si hay alguna pregunta, yo estoy a su disposición. Y acá están mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi teléfono, la página web de la organización a la cual represento y la dirección de Twitter. Estoy entonces a su disposición, amigos, para cualquier pregunta que deseen hacer. Entonces, estoy a la disposición, estimado Gabino. Sí, gracias, Rubén. Antes que se me escape, quisiera mencionarte que estoy impresionado. Has dictado una excelente conferencia, una conferencia magistral sobre el futuro de la educación superior. Te felicito. Muchas gracias. Pero antes de continuar, necesitamos a ver si tienen comentarios, sugerencias, ideas, críticas. Todas son bien recibidas. Yo creo que la parte primordial, la parte medular de estos coloquios que estamos desarrollando
desde el Instituto Técnico Superior Especializado y el Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología, CIECIT. A ver, creo que hay una mano levantada. Si gusta hacer la pregunta. Gabino, ¿me escuchan? ¿Me Se escuchan, escuchó Gabino? algo, pero muy bajito. Repita. Aló, aló, ¿me escuchan? Ahí Sí, sí, ahí se escucha, sí, Rubén. Sí, así es. habla Rolando Gittens, yo soy el director ejecutivo del CIECIT AIP, como menciona Gabino. Y bueno, también quería aprovechar para agradecerle por su tiempo. Verdaderamente ha sido una charla muy enriquecedora e ilustrativa sobre los pasos a seguir para realmente aspirar a llegar a una educación superior del futuro. Yo quería resaltar que de cierta manera en el ITSE y me encantaría poder mantener esta relación con usted. Tenemos una oportunidad de oro porque se están cumpliendo muchos de los pasos que usted proyectó en su presentación. Y creo que ahora nos toca hacer el ejercicio de tratar de sistematizarlos, de tratar de analizarlos de una manera crítica para poder publicar sobre ello y poder compartirlo con otras instituciones de la región que estén tratando de pasar por este proceso. Yo estoy al tanto de que ya desde el CAF, porque este es un proyecto que se ha estado desarrollando con inversión pública de Panamá, pero a través de un financiamiento del CAF, y ya se está comenzando a utilizar al ITSE como un modelo regional. Entonces, creo que ahí hay mucho que todavía falta por aprender entre todos y de verdad que verlo de una manera tan clara en su presentación, pues hace que uno se siente inclusive más motivado de seguir adelante empujando este modelo, ¿no? Así que muchas gracias. Qué bueno. Si me permites, Gabino, felicitaciones y muy agradecido por sus comentarios. Yo les quiero comentar algo que he hecho acá en el Perú. Miren, el tema de lo que es investigación científica es un tema fundamental y digamos así, la entrevista que hicimos en el programa que tengo, que se está en su segunda fase del mecanismo del éxito, que entrevistamos en este caso a Francisco José Mojica, la conclusión a la que se llegó es esa. Si nosotros queremos ser un país desarrollado, tenemos que tener un servicio educativo de calidad. Al tener un servicio educativo de calidad superior, podemos hacer investigación científica de valor. Y al tener investigación científica de valor, creamos conocimiento. Y con eso generamos crecimiento económico, que es la meta de toda academia, de toda universidad. Y por eso felicito entonces lo que ustedes están logrando ya y evidentemente con mucho gusto me sumo al proyecto. Ok, quisiera voy a leer un comentario que hizo Harry Orsos, que es el siguiente. Hay una pregunta, son dos preguntas en realidad, en lugar de comentarios. ¿Deberían seguir existiendo las universidades locales que están debajo de las primeras 100? La segunda pregunta, ¿no bastaría que todos se matricularan para asistir de manera remota a esas primeras 100? Bueno, pues es una pregunta típica del perfil de Harry, a quien admiro y lo conozco, evidentemente. Por supuesto que estamos digamos, ya lo dije, ¿no? En el ranking internacional estamos por debajo de las 700, pero como país tenemos que eso trabajar y yo justamente voy a comentar algo que no es infidencia porque ya está hecho. Miren, en lo que es el manejo de la justicia en el Perú y el Poder Judicial existe lo que se llama la acción de cumplimiento. Entonces yo he elaborado una acción de cumplimiento con apoyo, por supuesto, de un abogado. Ya se entregó a SUNEDU la acción de cumplimiento. Hay plazo para eso, ya se venció el plazo, ya se entregó la acción de cumplimiento al Poder Judicial. Entonces, miren lo que estoy generando acá. ¿Qué es lo que se va a generar? Que el Poder Judicial, a través de un juez, va a analizar el rol que SUNEDU viene haciendo en el Perú. Ya les dije claramente que el SUNEDU es la organización, el organismo que supervisa, regula a la universidad. Y la Universidad Peruana está en las posiciones actuales, ¿por qué? Por varios aspectos concretos. Bueno, por supuesto, infraestructura, equipamiento, laboratorios, pero fundamentalmente porque la investigación no tiene el nivel que debería tener. Entonces, la acción de cumplimiento tiene por objetivo que el juez ordene a todas las universidades, sin excepción, públicas y privadas, que
comiencen a trabajar seriamente en los aspectos de investigación. Claro que eso va a reventar en el sentido, y si no hay presupuesto para la parte pública, pero va a generar políticas, va a generar aspectos de gobernanza necesariamente. Entonces, de esa manera le contestaría yo a nuestro amigo Harry Orsos en el sentido de que con esto que estamos haciendo y además con permanentes conferencias de este tipo, estamos generando, digamos así, conciencia y masa crítica respecto a la importancia que tiene la academia para todo país. Muy bien. ¿Existe alguna otra pregunta? Gabino, ¿me escuchan? ¿Puedo agregar? Sí. Yo quisiera montarme en esa pregunta también, porque siento que hay un aprendizaje que hemos tenido acá desde el ITSE, donde personalmente, esta es mi opinión, yo siento que es un comentario, una pregunta bastante provocadora, ¿no? De que aprovechemos ahora con la revolución digital y la transformación digital, el acceso virtual que podemos tener a cursos de muy alto nivel de las mejores universidades del mundo. Y eso es sumamente valioso. Pero, por ejemplo, el ITSE, acá en Panamá, está sirviendo a una comunidad bastante marginal en el país, de que no ha tenido acceso cercano a instituciones académicas, tiene zonas bastante vulnerables, y la presencia física de esta institución acá, ese acercamiento con las comunidades, que las chicas y los chicos se sienten que pueden venir acá y donde van a ser escuchados por una persona, van a estar entrenándose y aprendiendo de la mano de una persona que los va a ver más allá que como una cuenta que se conectó al Zoom o al Google Meet, sino como una persona que necesita ese acompañamiento. Creo que eso también es un valor agregado que no podemos olvidar de la educación que estamos ofreciendo a nivel comunitario. Y que siento que de la mano del otro comentario que hizo el expositor de la parte de la investigación, que también tiene que tener en cuenta el contexto de la comunidad a la que está sirviendo, del país al que está sirviendo, esas dos cosas garantizan que sigamos necesitando mejorar todas nuestras universidades y desarrollando más probablemente. Por supuesto, estimado, el tema, digamos, bajo ese enfoque de ITSE, bajo lo que tú has dicho, evidentemente que es un efecto de una política nacional en el sentido de que tiene que haber ITSE y otros más para que ir bajando la brecha en el tiempo, porque de no existir ITSE con este modelo que ustedes han señalado y lo dijo acá Gabino, evidentemente las brechas en el tiempo van a ser mayores. Y si esas brechas no se van cerrando en el tiempo, el país no va a poder avanzar y no va a estar preparado para estos retos que se vienen con este asunto de lo que es las tendencias para el 2050. Es muy complicado el asunto este. Sí, quisiera leer el comentario que hizo Mónica María del Carmen Latorre, que se encuentra en Santiago de Chile. Es amiga de nosotros dos, de tanto de Rubén como mía. Y Mónica pues ha escrito en el chat: uno de los comentarios de Rubén me hizo sentir una profesional del futuro. Y eso es porque efectivamente cuando la educación es holística, la visión que tiene el profesional de las distintas áreas será muy amplia. En ese contexto, será más fácil avanzar y resolver los conflictos y problemas que se presentan en el camino para prever el futuro. Excelente comentario de Mónica, te felicito. Justamente por esa razón, tan pronto Gabino me avisó. Ayer me avisaste, Gabino, ¿no? Para la charla. Me avisó ayer, yo escuché, porque claro, si no estaba preparado, le iba a tener que decir a Gabino, oye, Gabino, disculpe, pero no iba a ser posible, pero sí estaba preparado porque estoy trabajando en esto. Y por esa razón, estimada Mónica, te felicito porque este tipo de charlas que van generando intercambio de opinión y va generando sociabilizar lo que es el problema de la educación del futuro, evidentemente nos va a ir permitiendo ir midiendo y validando cómo estamos manejando. Y te felicito si estás manejando con el enfoque holístico, si estás manejando todos estos temas. Gracias, Mónica, y te felicito nuevamente. Muy bien, para ir cerrando, seguimos el mismo formato de todos estos coloquios que hemos estado desarrollando ya en la parte final del año 2024, y lo solemos hacer con una reflexión final a la que la trabajo yo en particular, y para eso voy a comentarla. La educación superior está en plena transformación debido a los rápidos avances tecnológicos,
también los cambios sociales y las nuevas demandas del mercado laboral. En este contexto, las universidades deben reinventarse para responder a las expectativas de los estudiantes, los empleadores y la sociedad en general. El futuro de la educación superior promete ser más accesible, personalizada y orientada hacia el desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI. Uno de los principales motores del cambio en la educación superior es la tecnología digital. La digitalización ha permitido la creación de plataformas en línea que ofrecen acceso a una amplia variedad de cursos y recursos educativos desde cualquier lugar del mundo. Los modelos de educación a distancia, como los MOOC, que son cursos masivos abiertos en línea, están desafiando los métodos tradicionales de enseñanza, permitiendo que millones de personas accedan a formación de alta calidad sin necesidad de estar físicamente en una universidad. Además, la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático está permitiendo una enseñanza más personalizada, donde los estudiantes pueden recibir contenido adaptado a su ritmo y estilo de aprendizaje. Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías plantea algunos desafíos. La brecha digital sigue siendo una barrera importante, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos o a una conexión a Internet de calidad. Las instituciones deben trabajar para reducir estas desigualdades, proporcionando acceso a las herramientas tecnológicas necesarias y promoviendo políticas de inclusión digital. Además, es esencial formar a los docentes en el uso de estas herramientas y metodologías innovadoras para que puedan aprovechar al máximo su potencial. Otro aspecto crucial en la educación superior del futuro es el enfoque de las habilidades más que en los títulos académicos tradicionales. El mundo laboral está cambiando rápidamente y muchas profesiones que existen hoy en día dejarán de ser relevantes en las próximas décadas. En este sentido, las universidades están cambiando su enfoque hacia el desarrollo de competencias transversales, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de adaptación. Además, las habilidades tecnológicas se están convirtiendo en un componente esencial en todos los campos, no solo en las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El modelo de educación superior también está evolucionando hacia una mayor colaboración entre la academia y la industria. Las universidades ya no son solo centros de formación, sino que están estableciendo alianzas con empresas y organizaciones para desarrollar programas más alineados con las necesidades del mercado laboral. Esta colaboración está impulsando la creación de programas de educación dual o aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes adquieren experiencia práctica mientras estudian, facilitando una transición más fluida hacia el mundo laboral. En este sentido, la educación continua se está consolidando como un elemento clave del futuro de la educación superior. El concepto de aprender para toda la vida es ahora más relevante que nunca, ya que los profesionales deben actualizar constantemente sus habilidades para mantenerse competitivos en un mercado laboral dinámico. Las universidades están adaptando sus programas para ofrecer cursos de actualización, certificados y microcredenciales que permiten a los profesionales mantenerse al día con las nuevas tendencias y tecnologías. Hay un tema que es la estructura de las universidades. Es probable que se adopten modelos más flexibles y descentralizados. Las microcredenciales y los certificados modulares permiten a los estudiantes combinar diferentes cursos y formar su propia ruta educativa, lo que ofrece una mayor personalización de la experiencia académica. A su vez, se espera que las universidades adopten cada vez más un enfoque global, fomentando la movilidad estudiantil y la colaboración entre instituciones de diferentes países a través de programas internacionales y plataformas en línea. En conclusión, el futuro de la educación superior estará marcado por la adaptación y la innovación. Las universidades deberán ser más flexibles, inclusivas y centradas en el estudiante para responder a los desafíos y oportunidades del mundo moderno.
Aquellas instituciones que logren integrar las nuevas tecnologías, fomentar el aprendizaje continuo y fortalecer su relación con el mercado laboral, estarán mejor preparadas para liderar la educación superior del futuro. Rubén, te agradezco haber compartido con nosotros tus conocimientos y experiencias, el producto de tus investigaciones y el trabajo que estás haciendo de manera continua y constante en tu universidad, en alianza con otras universidades como la de Costa Rica y, por supuesto, en Perú. Nos gustaría continuar contando contigo, con tu disposición para seguir desarrollando temas de este tipo donde la prospectiva es una disciplina que tiene un rol relevante. Ok, Gracias, Rubén. perfecto. Perfecto, Gavino. Muchas gracias. Estoy a plena disposición. Ya le dije que me suba a vuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias a todos por participar en esta conversación, en este coloquio sobre prospectiva, en este caso específicamente sobre la educación superior y el futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias.